El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Sus rasgos más característicos son el uso del diálogo y que no aparece la figura del narrador. Este género está destinado a ser representado por lo que abarca todo lo escrito para el teatro. El fin de una obra del género dramático, aunque puede ser leída, es su presentación en un escenario ante unos espectadores. Esta tarea es llevada a cabo por los actores que encarnan a los personajes y que son conducidos por un director. Elementos del texto dramático. Es el aporte literario al hecho teatral, normalmente es sobre el que se estructura la representación. Actores. Dan vida a los personajes del texto dramático, a quienes ceden su voz, su alma y sus sentimientos. Espacio teatral. Es el espacio físico donde se desarrolla la representación. No existe forzosamente un escenario preparado y modelado a tal efecto. Público. El hecho teatral es un fenómeno eminentemente social. Director. Estudia la obra en su totalidad y coordina el funcionamiento del elenco teatral. Elementos escénicos. Contribuyen, decorado, escenografía, luces, efectos sonoros, a crear la ilusión de la realidad y dar vida al texto dramático. Autor del texto. Es el creador del texto dramático que se convertirá en espectáculo teatral a ser representado. Estructura interna. El elemento central en la ordenación del mundo dramático viene constituido por la acción dramática, elemento dinámico que configura las tres instancias representativas de la estructura interna. Representación del conflicto. El conflicto es el germen estructurante de una obra dramática. Desarrollo de la acción dramática. La situación. Conflicto va progresando dinámicamente hasta llegar a un enfrentamiento decisivo de los personajes y sus contradicciones. Desenlace de la acción dramática. Es la eliminación del obstáculo o la desaparición o anulación del protagonista. Estructura externa. Vendría a ser algo así como la estructura de la forma de un texto. Guarda una estrecha relación con el tipo de texto que se trate y sus convenciones y normas de género. Si es un texto en verso, su estructura externa responderá a sus características métricas. Presentación, desarrollo, nudo y desenlace. Género dramático y modalidades de presentación. ¿Qué es una modalidad de presentación? Según el libro de conceptos de Jerry Fodor, un modo de presentación es el modo en el que se puede representar una cosa, un tema de método científico, etc. Prosa. Forma natural de la expresión lingüística de los textos recreativos. Imitan su ritmo y atienden de manera especial a las construcciones sintácticas de uso común, frases y creaciones. Verso. Esta forma en que tradicionalmente se han expresado los textos populares como refranes, canciones, también en la poesía, que constituye uno de los grandes géneros literarios que ha predominado esta forma haciendo uso de rima, métrica y de las figuras retóricas. Simposio. Es una modalidad en la cual se reúnen un grupo de expertos en un subcampo de la especialidad o en un tema dado, generalmente abarcado e importante, donde se representan y discuten trabajos alrededor del tema central. Panel y mesa redonda. Un panel es una reunión de un grupo de expertos para abordar determinados estudios o actualizar conocimientos en un tema dado. Los expositores abordan diferentes artistas. Sesión temática. Sesión en la que diferentes ponentes hacen breves presentaciones orales sobre aspectos teóricos, metodológicos o resultados de investigaciones alrededor de un tema específico. Debate. Es un término que se ha utilizado en algunos eventos para señalar a la reunión de un determinado grupo de personas interesadas en un tema específico. Elementos que articulan la comunicación dramática. El proceso comunicativo del espectáculo teatral es directo entre los emisores y receptores. Sin embargo, esta capacidad de comunicación es compleja, porque interviene en el asunto un grupo de emisores. El autor, el director de la escena, junto con los actores, músicos, cantantes y muchos receptores. Emisor, sujeto que produce el acto de comunicación. Referente, la realidad extralingüística a la que alude el mensaje comunicativo. Código, conjunto de signos relacionados entre sí, expresión, vestuario, escenario, iluminación, entre otros que maneja el emisor y que son visuales y auditivos para el receptor. El mensaje de la obra teatral. Resultado de la codificación del portador de la información o conjunto de informaciones que se transmiten. Canal, medio físico por el que circula el mensaje, es decir, el texto literario se convierte en un texto espectacular. Receptor,
lector y espectador que descodifica y recibe el mensaje de la obra teatral, referente o contexto, conjunto de factores y circunstancias en las que se reproduce el mensaje y que deben ser conocidas tanto por el emisor como por el receptor. Tragedia, subgénero dramático que se caracteriza por un final desdichado. Sus personajes son seres nobles y heroicos, dominados por el destino. Comedia, subgénero dramático, tiene un final feliz. Los personajes son seres normales que se enfrentan a conflictos cotidianos, conflictos debidos a malos entendidos e equívocos. Drama o tragicomedia, subgénero dramático que mezcla rasgos de la comedia y de la tragedia. Ofrece hechos tanto cómicos como trágicos y personajes tanto elevados como humildes. Autosacramental, subgénero dramático breve de un solo acto, tema religioso y alegórico, y los personajes también son alegóricos. Sainete, entremés y paso, subgénero dramático muy breve, popular, satírico y cómico, en el que el autor critica con gracia los defectos del pueblo. Ópera, subgénero dramático oculto en el que los personajes se expresan cantando. Zarzuela, subgénero dramático popular. Los personajes se expresan a veces cantando y otras veces hablando.